El tema es ecuaciones cuadráticas. ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Bueno, lo que tú debes de recordar que una ecuación es algo que tiene una igualdad. Y entonces tenemos dos partes. Por un lado, una ecuación cuadrática vamos a tener los elementos que van a tener números reales y van a tener literales. La literal va a tener un exponente con un exponente número 2. Por eso se refiere a cuadráticas. Cuando tiene una x, por ejemplo, que está elevada a la 2 y ya no hay más grandes, entonces se le llama ecuaciones cuadráticas. Nosotros debemos encontrar las soluciones a esas ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es encontrar las soluciones? Bueno, vamos a buscar si la ecuación tiene una solución, puede tener dos soluciones o no puede tener solución en los números reales, pero a lo mejor sí la tiene en los números complejos. Pero ahorita vamos a manejar nada más lo que son los números reales. Recuerda que los números reales son todos aquellos números que podemos representar en la recta. Por ejemplo, los reales positivos son 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Pero también pueden ser fracciones como un medio, un tercio, un cuarto. Y los números reales pero negativos están hacia el otro lado de la recta, que pueden ser menos 5, menos 10, menos 15, alguna fracción, menos un medio, menos 3 quintos, cualquier fracción que sea negativa. Y también dentro de los reales están las raíces, la raíz de 1, de 2, de 3, pero los reales serían esas raíces, pero no hay raíces negativas, eso sí recuérdalo. Entonces en la parte de la raíz negativa, ahí ya no están dentro de los reales. Esto es más o menos lo que es una ecuación cuadrática, pero vamos a iniciar con ejemplos sencillos. Vamos a ver la clasificación de este tema. Y entonces tenemos tres elementos en esta clasificación. El primero es que ax cuadrada más c igual a 0. Si te fijas, entre estos elementos nos falta un valor, un término que debe de ir en el medio, que va con b y que va con la literal x. Y entonces, por eso se le llama incompleta pura. Otra forma es la que tenemos de ax cuadrada más bx igual a 0, pero en este caso no tiene c. Y como no tiene esa C, entonces se le llama incompleta mixta. Y la que está completita, que es la que tú te sabes, la forma de la ecuación cuadrática, es ax cuadrada más bx más c igual a 0 y a esta se le llama completa. Entonces, estas son la clasificación. Vamos a ver en este video un ejemplo de cada uno de estos temas, de estas clasificaciones. Ejemplo número 1. Tenemos x cuadrada menos 4. Si te fijas, no tengo ningún término que tenga x. Tengo la de x con cuadrado y tengo el número. Entonces tengo esos dos términos. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas es factorizar. Vamos a factorizar estos elementos y entonces para factorizar necesitamos conocer que este problema es una diferencia de cuadrados. Como es una diferencia de cuadrados, para factorizar, lo primero que tienes que recordar es que vas a poner dos paréntesis. Uno y dos paréntesis. Y esto va a ser igual a 0. Y yo tengo que rellenar esos paréntesis. ¿Cómo se rellenan? Bueno, tomamos el primer término, que es x cuadrada, y busco dos números que sean iguales y que multiplicados me den esa x cuadrada. Ese es muy sencillo y normalmente siempre va a ser x por x. Después busco dos números que multiplicados me den 4 y que sean iguales. Recuerda que para conocer eso es más sencillo si yo utilizo lo que es la raíz del número, raíz de 4, que la raíz de 4 es 2. Y entonces aquí vamos a poner un 2 y acá vamos a poner otro 2. Si yo multiplico 2 por 2, me da el 4 de arriba. Y como es una diferencia de cuadrados y tenemos un menos, entonces yo tengo que buscar por la ley de los signos dos signos que multiplicados me den menos. Si yo utilizo menos por menos, me da más. Si utilizo más por más, me da más. Pero si yo hago una combinación entre ellos, si utilizo más por menos, me da menos. Si utilizo menos por más, me da menos.
Entonces, es lo que yo necesito para que me dé un menos. Y entonces, ¿cuál pongo primero? El que tú quieras. Yo voy a poner el primero el más y luego el menos. ¿Sí? Es combinado. Cuando tenemos un menos en el centro, yo tengo que buscar que esa multiplicación me dé el menos del centro que tenemos ahí. Y entonces me queda más por menos, ya me da el menos. Y ahora vamos a resolver la igualación a cero. Vamos a resolver estas ecuaciones. Y entonces, algo que les explicaba yo es que para resolver estos, tenemos que x más 2, tengo la opción o quiero yo que sea 0 o, aquí le voy a poner una o, que otra cosa suceda que x menos 2 sea igual a 0. A mí me interesa que uno o el otro sea igual a 0 para poder resolver esta ecuación. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues es muy sencillo. Tomo el primero, tómalo así tal cual, lo que tengas dentro de los paréntesis. Y entonces tenemos x más 2. Y eso, ¿a qué quiero que sea igual? Quiero que sea igual a 0. Y entonces vamos a despejar esa ecuación. Tenemos una ecuación sencilla, vamos a despejarla. Aquí tenemos un más y entonces la x se va a quedar de este lado. Aquí la voy a dejar a la x y ese más 2 lo vamos a brincar al otro lado de la igualdad, a un lado del 0. Y entonces como está sumando, va a pasar restando. Y entonces aquí nos queda menos 2. Esa es una solución. Y otra solución es que agarro el segundo, lo voy a escribir x menos 2. ¿A qué quiero que sea igual? A 0, muy bien. Y entonces dejo a la x y ¿a quién voy a brincar al otro lado? Al menos 2. Como está restando y pasa con operación contraria, entonces va a pasar como más 2. Y esta es nuestra segunda solución. Tenemos dos soluciones para este primer ejemplo. Bueno, vamos al segundo ejemplo, que es de la forma incompleto pero mixto. Y entonces en este tú puedes observar que aquí tenemos 3x al cuadrado, tenemos el elemento del cuadrado. Tenemos 6x, tenemos el elemento que tiene x. Pero nos falta el elemento del número. No tenemos aquí ningún número, entonces por eso es de la segunda forma. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, es igual, siempre vas a tener que factorizar, entonces, pero esto lo vamos a factorizar por factor común. Sí, porque tú tienes que observar que en este ejemplo tenemos un factor en común. ¿Cuál es nuestro factor en común? Tú debes de observar que este es nuestro primer término, este es un segundo término, y entonces voy a comparar esos dos términos. ¿Qué tengo en el primer término que también tengo en el segundo? Y entonces observas, ¿qué tengo en el primero? 3 y tengo ¿cuántas x? 2. En el segundo término tengo 6 y ¿cuántas x tengo? 1. ¿Qué tengo en común? Bueno, pues las x, que es lo primero que podemos identificar fácilmente. Pero tengo más en común. Por ejemplo, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 6. Pero este 6 lo podemos partir como 3 por 2. Porque 3 por 2 nos da 6. ¿Por qué lo partí con el 3 primero? Para ver si tenía un factor en común con el primer término. Y si lo tiene, el 3 por 2 me da 6. Entonces, el 3 también está en los dos términos. Podría decirse así. Después de que tú pones esto, no te olvides de abrir un paréntesis. Ahorita lo vamos a cerrar, pero vamos a abrir el paréntesis porque ya estamos factorizando para tener los dos términos. ¿Cómo le hacemos aquí en la factorización en común? Fíjate lo que yo hago. Como ya puse un 3 y puse una x, tacho de aquí del primer término que ya puse un 3 y puse una x. ¿Qué me queda? Solo una x. Recuerda que en el primero teníamos dos x. Y luego en el segundo término, ahora me voy al segundo, que tacho el 3, que ya lo pusimos,
tacho la X que ya la pusimos, entonces, ¿qué me queda? Solamente el 2. Y entonces aquí nada más, antes de poner ese 2, vamos a agregarle el signo que tenga ahí en medio. Y entonces le voy a poner aquí más 2 y esto es igual a 0. Si tú quieres comprobar que esté bien este problema, lo único que tienes que hacer es multiplicar el 3x por lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, 3x por x me da 3x cuadrada. Es el primer término, está bien. Y luego el signo más, está bien. Y luego 3x por 2, pues nada más multiplico los números, 3 por 2 y me da 6x. Y entonces tenemos el segundo término y está correcto. Paso número 2, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a encontrar la solución para cuando uno de esos dos valores sea igual a 0. Y entonces para hallar la solución, aunque aquí no hay paréntesis, como quiera hay dos términos que se están multiplicando. ¿Qué se está multiplicando? 3x se está multiplicando a todo esto. Entonces, primero voy a ver qué pasa cuando esto es igual a 0 y luego voy a ver qué pasa cuando esto es igual a 0. Y entonces voy a tener dos soluciones. Otra vez voy a tener dos soluciones. Y entonces aquí voy a poner 3x es igual a 0. ¿Cuándo 3x es igual a 0? Bueno, vamos a dejar sola la x para que nos diga cuándo. Y el 3 está multiplicando a la x con operación contraria, pasa dividiendo. Y entonces x es igual a 0 entre 3. Si tú te vas a tu calculadora y le haces 0 entre 3, pues esto nos da 0. Entonces, esta es una de las soluciones cuando x es igual a 0. ¿Cuál es la otra? Bueno, me voy ahora al segundo término, que es x más 2. Y esto lo vamos a poner igual a 0. Y entonces x está sumando y pasa al otro lado restando. Entonces x es igual a menos 2 y ya tengo las dos soluciones que necesitaba. Vamos con el último ejemplo. Esta es una ecuación completa. Esta es de las que más ustedes se saben, es de las más sencillas, no sé por qué, pero este método se les hace muy fácil o es el que más recuerdan de los tres que ya hemos visto. Pero vamos a repasar cómo se hace. Bueno, ya saben, el paso número 1 es factorizar y entonces yo voy a poner dos paréntesis para acordarme que yo estoy factorizando. Esto es igual que el primer ejemplo. Pongo dos paréntesis, al igual que en el primero. Pero voy a buscar dos números que multiplicados me den x cuadrada. Esto es muy sencillo. Esto es lo más fácil de hacer. X por x. Y lo voy a repetir en los dos. X por x me da x cuadrada. Ahora la regla dice que debemos encontrar dos números que multiplicados me den menos 8. Pero hay una condición extra y es que sumados me den menos 2. Y entonces aquí hay multiplicación y hay suma. Entonces vamos a ver primero la multiplicación. Vamos a multiplicar. Dice que vamos a multiplicar dos números que me den menos 8. Vamos a encontrar dos números que nos den 8. Si yo hago la regla, voy a iniciar con el 1. 1 por 8 y eso me da 8. ¿Sí? Y entonces, sumados, esos dos números me deben de dar 2. No importa el signo. Vamos a jugar con los números primero. Y entonces, si yo hago 1 más 8, esto me da 9. No se acerca el 2. Bueno, pero quiero ver si lo resto. 1 menos 8, ¿cuánto me da? 7. Tampoco se acerca el 2. Entonces, este no me va a servir. Ahora, ¿con cuál me voy? De aquí te vas a ir creciendo de uno en uno. Y entonces aquí voy a buscar el 2. 2 por cuánto me da 8. Sería 2 por 4. Y vamos a ver si el 2 y el 4 al sumarlos nos pueden dar 2. Y entonces tenemos 2 más 4
esto me da 6, pero si lo restamos 2 menos 4, esto me da 2. Y entonces, si se fijan, este es el número que yo necesito, el número 2, aunque ahí los signos están, bueno, aquí 2 menos 4 me da menos 2, y entonces el signo ya me dio, yo necesitaba que me diera menos 2. Por lo tanto, al 2 le vamos a poner signo positivo y al 4 le vamos a poner signo negativo. Lo encontramos muy fácil. Y entonces aquí voy a poner más 2 y aquí vamos a poner menos 4. Esas son las dos soluciones que encontramos al factorizar. ¿Sí? Si ustedes quieren ver si es correcta la factorización, hagan la multiplicación de los elementos y les tiene que dar el de arriba. Pero yo nada más lo voy a cerciorar aquí, por ejemplo, 2 por menos 4 me da menos 8, correcto, y sumados 2 menos 4 me da menos 2 y es correcto. Y entonces vamos a encontrar los ceros. ¿Recuerda cómo es encontrar los ceros? Esto lo igualamos a 0 y esto también lo igualamos a 0 para encontrar las dos soluciones. Y entonces hacemos x más 2 igual a 0. Despejando, x es igual, este pasa al otro lado restando, a menos 2. Y x menos 4 es igual a 0, es el otro, el que tengo por aquí, igual a 0. Y si lo paso al otro lado, el menos 4 pasa como más 4. Y entonces esta y esta son las dos soluciones de mis problemas. Espero que les haya servido para sus ejercicios. Nos vemos pronto.